El presidente de Fedecámaras dijo lo siguiente: se cometen graves errores al profundizar el control de precios. Como lo especifica el diario El Universal, el presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, indicó que el empresariado venezolano que representa sigue abierto al diálogo, esperando un gran acuerdo nacional para trabajar por Venezuela. Comentó que el gobierno es el responsable de controlar la inflación y que debe aplicar reformas para ello. El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, dijo que desde la patronal consideran que el gobierno nacional está cometiendo graves errores al profundizar el control de precios y ganancias en el país. Esto lo declaró en entrevista al programa Diálogo con de Televen. Consideramos que el gobierno se está equivocando. Eso es literalmente imposible, controlar los precios y las ganancias. Otro gran error es que están haciendo, que están cometiendo, es que las cadenas comerciales se comportan de la misma manera y controlarlas de la misma manera. Eso tiene que ser con estructuras de costos propias inherentes a cada una de ellas. Son graves errores que van en dirección equivocada y van a incrementar el desabastecimiento y mayor pérdida del poder adquisitivo. Para poder explicar y entender esto que comentó el actual presidente de Fedecámaras, sucesor de Jorge Roy, que actualmente es Francisco Martínez, el gobierno se equivoca al controlar los precios y las ganancias. ¿Pero por qué? En una economía, controlar los precios y las ganancias es realmente muy difícil, porque si controlas la manera y las ganancias que obtienen por cada costo de producción de cada producto que generan y que emiten y que inyectan al mercado y a la economía de un país, entonces es muy difícil determinar el precio al cual debe ser vendido, porque hay diferentes estructuras de costos. No todas las empresas tienen las mismas estructuras de costos, ya que no todas cuentan con el mismo capital y el mismo presupuesto para producir. Es por ello que tratar de establecer un precio igual para diferentes cadenas y estructuras de costos, unas más altas y otras más bajas que otras, es muy difícil, porque para algunas puede representar pérdidas, así como para algunas puede representar ganancias, pero más que todo pérdidas en un 80 u 90 o 90%. Es por ello que es muy difícil controlar los precios y las ganancias, y esto acrecienta el desabastecimiento, porque al incurrir en pérdidas, estas empresas, estos productores obviamente dejan de producir o reducen su producción porque no tienen la suficiente cantidad de insumos, debido a que el gobierno no les asigna divisas para importar insumos para producir, y también incurren en pérdidas que no pueden recuperar porque los subsidios generan pérdidas que el Estado actualmente no ha reembolsado, no ha indemnizado, y ese es el problema. Se genera un círculo vicioso en el que el productor produce algo, el gobierno lo vende a un precio subsidiado, pero no responde por ese subsidio, esa diferencia entre lo que le costó producirlo, que fue un costo mucho más alto, que al cual el gobierno vende como precio final dicho producto, es decir, a un precio subsidiado. Entonces, el productor se cansa de producir, protesta, y allí se genera una paralización del sistema productivo venezolano, en este caso en Venezuela. Realmente nosotros tenemos que estar integrados en la planificación económica. Se requiere que la producción nacional se genere las condiciones de confianza para que las inversiones nacionales y extranjeras estén en el país, produzcan y generen riqueza. Cuando haya una alianza entre el sector público y el sector privado, entre el Estado, entre el gobierno y la empresa privada, podrá haber el acuerdo que se busca para que haya confianza y los inversores quieran invertir en el país, en los aparatos productivos del país, o en el aparato productivo en general, colectivo y global y universal también, para que puedan de esa forma producir el doble, distribuir el doble y mejorar las condiciones de la calidad de vida de los venezolanos al doble. Reiteró las 5 propuestas que ha planteado la patronal al gobierno nacional y sus funcionarios para mejorar las condiciones económicas del país. El primero es el control cambiario, que actúa como cuello de botella de la producción. El rígido de control de precios, y se requiere un sistema de control de precios que permita ganar dinero y que genere la rentabilidad adecuada, es decir, que se venda a un precio subsidiado, porque sí está bien y es muy rentable para el venezolano, pero que el gobierno responda por esos subsidios y que también subsidie directamente a los venezolanos, aumentando los montos de sus cuentas bancarias a medida que aumentan los precios por consecuencia de la inflación. Entonces también controlar y regular el control cambiario para que se unifique la tasa cambiaria con bandas de fluctuación y no haya especulación con diferentes tasas y no se genere corrupción
hay malas noticias en el abastecimiento de diciembre. ¿Se mantendrá igual o se pondrá peor? ¿Podremos tener algunos picos puntuales gracias a importaciones del gobierno o a que el sector privado supera la burocracia? Este país no puede vivir de una alta dependencia de las importaciones. El planteamiento que hemos hecho al gobierno es dejar de depender de la importación. Un dólar que invertamos en manos del empresariado privado genera 4 o 5 veces más que en importaciones, según planteó el empresario. ¿Por qué? El gobierno, al controlar las importaciones y al estatizar al sector privado, al expropiar las empresas privadas, controla lo que se importa, quién importa, cuándo y a qué precio. Entonces, al haber tanto control, se genera esa situación en la que el gobierno no puede controlar masivamente todo lo que expropia y tiene de alguna u otra forma que abandonar algún sistema productivo debido a que no puede con todo, ya que no hay la suficiente cantidad de presupuesto para poder controlar y determinar el costo de importación de cada una de las empresas que el gobierno ha expropiado. Por ello, muchas han incurrido en fracasos, en pérdidas, en cierres totales. Entonces, un dólar en el que invirtamos en manos del empresariado privado, como lo dice el presidente de Fede Cámaras, genera 4 o 5 veces más que en importaciones. ¿Por qué? Porque el sector privado tiene esas interconexiones con muchas transnacionales que hacen que la oferta de un país, en este caso de Venezuela, pueda maximizarse, mejor dicho. Entonces, al maximizarse, al agrandar la oferta, al doblar o duplicar la oferta, puede haber mayor rentabilidad porque habrá más ingresos, y de esta manera es como se podría determinar que la importación en manos del sector privado con un dólar en manos del sector privado puede realmente ser mucho más rentable que lo que importa el gobierno, porque el gobierno decide lo que se importa y no es muy tendencioso a negociar con transnacionales a las cuales critica mucho por cierta relación con los Estados Unidos, posiciones ideológicas y cuestiones políticas y de politización de la situación. Pero la situación está, o mejor dicho, la solución a esta situación está en controlar o tratar de reducir el control cambiario, también unificar la tasa cambiaria, responder por los subsidios que generan pérdidas, subsidiar directamente a los venezolanos también, generar un acuerdo y una alianza entre el sector privado y el sector público para que se produzca el doble, se distribuya el doble, alíen sus capitales, alíen su poder de producción, su poder financiero, y que el venezolano sea al fin y al cabo el que salga más beneficiado en esta situación. Es que hasta que no haya un acuerdo nacional entre el gobierno y la empresa privada, la situación económica de Venezuela no mejorará, y así están las cosas.